Queridos estudiantes, avancemos en la explicación de el bien común. He dado las características que son definitorias. Y ahora voy a añadir nuevas notas, nuevos rasgos, a modo de complemento a lo que está dicho aquí. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, por más que he explicado el bien común en términos de otros valores, eso no convierte al bien común en, en algo múltiple en sí mismo. El bien común es un solo valor. ¿Sí? A ver, pero, a ver, tal vez podríamos decir es un supervalor que incluye a los otros valores como subaspectos suyos. Es decir, es un valor que tiene múltiples facetas. Es decir, es plurifacético. Y eso es lo que podemos, la unión de ambas cosas, podemos decir que si es que dentro de la filosofía política, que incluye la cuestión de el derecho como uno de sus aspectos suyos, podemos decir que hay una posición que se llama el monismo axiológico fundamental. Pero, es decir, a la base, como fundamento, hay un único valor, ¿sí? El bien común. Eso es monismo. Que si nosotros nos preguntáramos cuántos valores hay, la respuesta es complicada, no es tan sencilla. Podríamos decir hay uno solo que está a la base, como cimientos. ¿Sí? Un solo valor. Pero a partir de él se generan muchísimos otros más. Entonces eso es pluralismo derivado. ¿Sí? Bien, lo cual quiere decir que a la base hay un valor como si fuera una especie de raíz o tronco común y del cual nacen, ¿sí?, varios valores. Valores jurídicos, valores sociales que rigen nuestra convivencia. Entonces, ahí tenemos pluralismo axiológico, ¿sí?, que hay otros valores que son como consecuencia de ese valor fundamental que es el bien común. Ahora, eso quiere decir que el bien común incluye dentro de sí otros valores y los cuales pueden entrar en conflicto uno con otro. Hay conflicto de derechos, hay conflicto de valores,
pero eso no tendría que sorprendernos, es simplemente una realidad que hay que reconocer, hay que admitir. Bien. Entonces, fíjense, yo al comienzo empecé diciendo que hay varios valores. Todos esos valores los podemos deducir a partir de un valor básico que es el bien común. Bien, esto lo expresé yo en esa especie de como de cuadro sinóptico que les mostré en una de las clases anteriores, y ese cuadrito lo tienen en el e-virtual. Bien, ¿qué valores incluye? A ver, aquí voy a añadir la palabra todos. Recuerden, este es el símbolo, es una A mayúscula, pero puesta patas para arriba. Es el símbolo que se emplea en lógica para simbolizar la palabra todo. ¿Sí? Entonces, del bien común se deduce, se infiere, de él podemos sacar o extraer todos los valores. Especialmente, ¿cuáles? Nos interesa principalmente tres. ¿Sí? Pongamos la igualdad, la libertad y la justicia. Pero en realidad debería poner aquí un etcétera. ¿Sí? Por eso insisto en que todo valor jurídico es simplemente un aspecto del bien común. A ver, consideremos, por ejemplo, la igualdad. Lo contrario es la desigualdad. Cuando hay una desigualdad desproporcionada, extrema, como la que sucede lastimosamente en nuestros días, podemos ver que esa situación de exagerada desigualdad lastima el bien común, la cohesión social. Entonces, es conveniente que se reduzca esa desigualdad. ¿Sí? Ahora, también habría que hacer algún comentario, no lo voy a hacer en este momento, sobre qué pasaría si es que hay, por el otro extremo, una igualdad exagerada, extrema, de que independientemente de lo que uno aporte, todos reciben lo mismo. Quizás ahí encontraríamos nosotros dificultades en contra de esa desigualdad y por lo tanto también, perdón, en contra de esa igualdad eh, extrema y por lo tanto llegaríamos también a la misma subconclusión que la anterior, que una igualdad desmedida, una igualdad exagerada también lesiona el bien común. Nosotros analizaremos con cierto detalle este valor de la igualdad, pero eso forma parte de otra subtemática en esta misma unidad de los valores de la convivencia, valores fundamentales de la convivencia social. Ahora, por otra parte, el bien común no solamente está compuesto por
bienes materiales. También hay otros bienes que podemos llamarlos espirituales, que forman parte de este bien común. Voy a abreviar así bienes en plural. Bienes colectivos espirituales también forman parte pertenecen al bien común, ¿sí? La cultura, ¿sí? Piensen ustedes en la gastronomía. Podríamos decir el desarrollo de el teatro, la literatura, las artes en general. Esa es otra dimensión del bien común. Y finalmente, dentro de este primer punto que amplía esa naturaleza esencial del bien común, quisiera indicar que parte del bien común es subjetivo, puesto que consiste en el disfrute o el goce de esos bienes comunes. Bien, por lo tanto, puesto que todos y cada uno de los miembros de la sociedad se benefician de ese bien común, disfrutan, gozan de ese bien común, ahí tenemos nosotros un aspecto subjetivo del bien común. Digo, un aspecto subjetivo, no quiero dar la impresión de que el bien común total sea subjetivo, sino que en la medida en que dentro del bien común está el disfrute y el goce de los individuos de esa colectividad, y puesto que el disfrute, el goce es algo subjetivo, entonces esa subjetividad que está en los individuos se traslada, también se transmite al bien común, puesto que si los individuos no disfrutan del bien común, entonces eso no sería bien común, ¿sí? Por lo tanto, hay un aspecto de subjetividad en el bien común. Ahora, pasemos a un segundo punto y veamos cuál es una de las principales funciones que cumple el bien común. Entonces, aquí tengo que añadir que el bien común es el fin de la sociedad y del ordenamiento jurídico. Cuando hablo acerca de el fin, estoy hablando de el para qué, el cuál es el propósito, la meta de dos cosas. Y por una parte, de la sociedad, ¿sí? El por qué vivimos juntos. ¿Cuál es el origen de la sociedad? el,
por nuestra anatomía y fisiología, los seres humanos no podemos vivir solos. Pasamos años bajo la protección, la tutela de nuestros padres en la familia. Y eso nos hace seres dependientes. Somos interdependientes el uno del otro. No estamos nosotros equipados para vivir en aislamiento, una vida solitaria. Simplemente no podemos. ¿Sí? Hay historias, por ejemplo, de niños lobos, niños que han sido abandonados en, en la selva y han sido criados por lobos. Si es que esas historias son reales, el hecho es que cuando se ha querido reincorporar a esos individuos dentro de la sociedad humana, por ejemplo, que aprendan un lenguaje, es harto difícil, dificilísimo esa reincorporación. Como que han perdido la capacidad de desarrollar sus capacidades que son típicamente humanas, como es el uso de un lenguaje. Bien, entonces, las relaciones sociales son condición imprescindible, necesaria del ser humano. Somos nosotros lo que somos, lo que son nuestras relaciones. Sin la sociedad nosotros no seríamos nada. Nadie puede ocuparse de todo lo que nosotros disfrutamos en la sociedad. Ahora, entonces, está claro que los seres humanos, como un imperativo de la vida, tiene que vivir en sociedad. El, nace ahí una división del trabajo. Cada quien se ocupa de una determinada labor, de producir determinados bienes y servicios. La sociedad es compleja, nadie puede encargarse de todo, ¿sí? Entonces, tenemos las distintas ocupaciones, profesiones, desde cada una de las cuales se hace un aporte a la sociedad. Bien, entonces el origen de nuestra vida social, ¿por qué los humanos o la naturaleza nos ha dado a nosotros como especie humana una vida en sociedad? La respuesta es simplemente para el bien de todos. El bien de cada uno de los integrantes de la sociedad. Si ese es el fin de la sociedad, y por favor, esta afirmación la estoy haciendo de un modo lo más abstracta posible para que se aplique incluso a sociedades no humanas, incluso no animales. Toda sociedad existe para el bien de todos. Eso no hay cómo dejar de lado. Si pensamos en una sociedad, en una comunidad, tenemos que pensar en que esa organización social está instituida, se conforma con el fin de mejorar, no solamente preservar, sino promover
la cantidad y calidad de vida de todos los integrantes. Si ese es el fin de la sociedad, también lo es de su ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y recuerden que dentro del sistema de normas, tenemos que incluir el derecho natural, aunque esa cuestión nosotros la discutiremos al momento de abordar el tema de la fundamentación de los derechos humanos. Bien, ahora, entonces, en resumen, parecería que la condición que posibilita la sociedad, la vida social, es de que todos se beneficien de lo que produce la sociedad. Eso es el bien común. Ahora, hay dos posibles candidatos o candidatas alternativas para cumplir esta función de el fin de la sociedad y del ordenamiento jurídico. Comentemos brevísimamente cuáles son esas dos distintas posibles finalidades, tanto de la sociedad como del ordenamiento jurídico. Bien, es decir, voy a, en este momento, a revisar dos propuestas diferentes a la que he estado sustentando y veamos qué razones tiene Lorenzo para no aceptar esos otros dos valores que supuestamente estarían figurando, jugando el papel de el fin de la sociedad y el ordenamiento jurídico. En primer lugar, podríamos pensar en la justicia. A ver, ¿qué es la justicia? Este es un subtema que también lo veremos en otra ocasión a detalle, especialmente la visión de John Rawls, Robert Nozick, sus teorías de la justicia, a la cual añadiremos el criterio comunista de la justicia. Por de pronto, podría explicitar que si nosotros nos preguntáramos por el rasgo necesario, definitorio de la justicia, entonces tendríamos que decir que la justicia consiste en una determinada proporcionalidad. Proporcionalidad entre qué y qué. ¿Sí? Entre, por una parte, un supuesto de hecho, una determinada situación, y por el otro lado, una consecuencia jurídica. A ver, por ejemplo, pensemos en
una regla como la de que quienes tengan un ingreso anual mayor que determinada cantidad de dólares, tienen que pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, eso, eso es una norma, ¿sí? Y ahí podemos nosotros pensar dónde está la justicia. ¿Sí? He mencionado dos cosas. ¿Cuál es el supuesto de hecho? En el ejemplo que les di es los ingresos anuales que tiene una persona. Podemos sumar cuánto ha ganado durante los 12 meses, ¿sí? Saquemos el total y si es que me invento, supongamos que gana más de $12,000 al año, entonces tendrá que pagar impuestos. Eso es, a ver, una norma, ¿sí? Está en la obligación legal de pagar impuestos. Esa es la consecuencia de ese hecho. Bien, otro ejemplo podría ser que si partamos de un supuesto de hecho, un chofer parquea su automóvil sobre el paso cebra. Y ustedes saben, cerca de la esquina de una calle, en una intersección, hay esas líneas blancas por donde pasa el peatón. Ese es el paso cebra. Y desde la vereda hay una rampa para las personas que utilizan sillas de ruedas para que puedan pasar de una vereda a la otra. Entonces, un automóvil no puede parquearse ahí. Pensemos que alguien parquea su carro ahí. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Va a tener una multa. ¿Sí? Bien, entonces, la justicia se supone que tiene que establecer una proporcionalidad entre estos dos elementos. Ahora, eso, cuando hablo de proporcionalidad, estoy hablando de que esta consecuencia jurídica debería corresponder a la variación, a los cambios entre los supuestos de hecho. Nosotros pensaríamos que dependiendo de la gravedad de esa situación, entonces el castigo o la pena podría ser mayor o menor, ¿sí? Eso, ahí hay la proporcionalidad. Entonces, según varíen estos supuestos de hecho, proporcionalmente, correlativamente, deberían variar las sanciones, por ejemplo, ¿sí? Bien, o al revés, los estímulos, que también deberían estar fijados, determinados en la ley. Ahora, ¿qué tipo de proporcionalidad? ¿Sí? O sea, no puede ser que a, si una persona a las 11 de la noche, cuando no hay tráfico, se cruza un semáforo en rojo, vaya a parar un mes a la cárcel. Eso es desproporcionado. Y al revés, podríamos decir que si es que una persona trabajando en un organismo público, pensemos por ejemplo en un ministerio o en una alcaldía, en una prefectura, hace desvío de fondos, el, o por ejemplo asigna un contrato a un familiar suyo para enriquecer a su familiar, si es que hace eso, por ejemplo, como un acto de corrupción, está favoreciendo por una cantidad de 10 millones de dólares a el cuñado de un sobrino de un primo de la esposa. Y
el que es responsable simplemente se le multa con $100. ¿Es eso justo? La justicia simplemente me dice proporcionalidad, nada más. Que haya una variación proporcional entre estos dos factores. Pero la justicia en sí misma no me dice en qué sentido. ¿Sí? Puede ser que a una falta más grave le dé una sanción leve y al revés. Para una infracción muy pequeña le aplique una pena grandísima. ¿Por qué? La justicia simplemente por sí misma no puede indicar cuál es la naturaleza de esta proporcionalidad. Los ejemplos que les comento nos hacen ver la necesidad que habría que recurrir a un valor superior a la justicia al cual ella esté subordinado o subordinada, perdón. Y ese valor es precisamente el bien común. ¿Por qué no conviene a una falta leve darle una sanción grave o viceversa? Porque eso va a perjudicar el bien común. ¿Sí? Por lo tanto, eh, esa es la manera de argumentar a favor de que la justicia es un valor subordinado que tiene que estar al servicio del bien común. La justicia por sí misma no puede ser la finalidad ni de la sociedad ni del ordenamiento jurídico. Por otra parte, veamos qué pasa con la libertad. ¿Sí? ¿Por qué la libertad no puede jugar ese papel de ser el fin, la meta, el propósito, el objetivo, ni de la sociedad ni del ordenamiento jurídico? Según Lorenzo Peña, la razón es la siguiente. Las libertades están en conflicto una contra otra. Las libertades de los individuos chocan entre sí. Pongamos un ejemplo sencillísimo. Hay dos personas que están sentadas en una banca de un parque, en la misma banca. La una podría querer extender su brazo, cuya mano está cerrada en forma de puño, hacia el lugar donde está la otra persona que quiere estar tranquilamente leyendo el periódico. Entonces, en la medida en que el uno quiere extender su brazo hacia la derecha y el otro quiere estar simplemente en paz, esas dos libertades están en tensión. ¿Sí? ¿Cómo resolver ese conflicto? La propia libertad no da una resolución. La propia libertad no puede autolimitarse. A ver, para resolver ese conflicto podríamos perdón, tratar de ver, de hacer una jerarquía. Yo les decía esto en otra ocasión. Frente a un conflicto, para acercarnos a una solución, tendríamos que ver qué es lo primero
qué es lo prioritario, qué es lo secundario. ¿Cuál de esas dos libertades está por encima de la otra? Al hacer esa escala de libertades, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿y no habría manera de mostrar que la libertad está al servicio de otro valor? ¿Qué libertad? ¿Cuál de esas varias libertades que pueden entrar en pugna es más beneficiosa para el bien común? Entonces, nuevamente, creo que en la meditación de encontrar una salida a ese conflicto de valores, tenemos que recurrir a ese valor supremo que es el bien común, al cual, con respecto al cual, la libertad sería instrumental. ¿Sí? Bien, entonces, ese género de consideraciones nos hacen ver que estos dos valores de la justicia, la libertad, y también podríamos añadir algo semejante con respecto a la igualdad, son valores instrumentales con respecto a el bien común. Entonces, ninguno de ellos puede jugar los papeles que están asignados al bien común. Para añadir una última idea con respecto a la libertad, simplemente quisiera mencionar que Hobbes creía que para superar esa situación anárquica de que cada uno hace lo que le permitan sus fuerzas, el que estamos en una vida salvaje, barbarie, que nos matamos entre nosotros, donde hay libertad absoluta, por una exigencia de la razón, todos convenimos en que por encima de la libertad está la seguridad y que por lo tanto, en nombre de esa convivencia pacífica, deberíamos limitar la libertad y de esa manera tener seguridad. Y este valor de seguridad estaría por encima, sería superior al de la libertad y la limitaría. La libertad no sería el fin último, el valor supremo de la sociedad para Hobbes. Voy a poner la seguridad por encima de la libertad. Bien, entonces tenemos una libertad limitada. Los derechos de libertad legítimamente pueden limitarse en nombre de el bien común. Sin bien común tampoco vamos a tener libertad. Bien, avancemos a un tercer punto complementario para tratar de añadir más características sobre el bien común a las ya dichas anteriormente. Bien.
el bien común está creado por todos y es para todos. Bien, aquí estoy diciendo dos cosas diferentes. A ver. Por una parte, este bien común es resultado del esfuerzo de todos. Es decir, cada uno hace un aporte al bien común. Desde el lugar en el que le ha tocado vivir. Eso es el 50%, ¿sí? Lo que tiene que ver con el origen, de dónde surge el bien común. Es del trabajo, de la cooperación de todos y cada uno, de los integrantes de la sociedad. Y en segundo lugar, aquí viene la contrapartida. Si es que tiene un origen en todos, a la vez ese bien común tiene que revertir en provecho de también todos. Todos los que han colaborado van a recibir una parte del bien común. Tienen que beneficiarse. ¿Sí? Si es que todos colaboran, entonces también todos reciben. ¿Sí? Por supuesto, eso es lo general. Se está excluyendo que haya personas parásitas o parásitos que no hagan nada, holgazanes, y después se aprovechen del trabajo ajeno y se beneficien sin haber aportado absolutamente nada. Eso tiene que estar excluido, prohibido por ley. Entonces, aquí hay dos cosas. Por una parte, a ver, esto de que el bien común es creado por todos, eso es una obligación, un deber. Deber de aportar. Aportar al, no solamente a la conservación, es decir, no dañar, no perjudicar, sino aumentar el bien común. Ese bien que está puesto para disfrute de todos, que sea accesible para todos. Cada uno con su trabajo debe tratar de incrementar los bienes que sean accesibles para todos. Ese es el bien común. Entonces, eso no es cuestión de que se deja al arbitrio de cada uno, sino que es una obligación. El bien común exige que cada uno colabore para aumentar, incrementar y no solamente preservar ese bien común que, que debe estar disponible para cada uno. Y a la vez, lo segundo es un derecho, el de participar, disfrutar del bien común, que lo tienen, derecho que lo tienen cada uno de los miembros de esa sociedad. Eh, Participar lo simbolizo con la épsilon griega y aquí una R voladita, derecho de participar de los bienes que produce la sociedad. ¿Sí? El, la sociedad es la que en conjunto, ¿sí? Por trabajo en equipo, eso es propiamente colaboración, cooperación, trabajar juntos.
el como remar en la misma dirección, ¿sí? O jalar de la cuerda igual hacia un lado. A través de esa empresa colectiva se generan bienes y servicios. Puesto que ha sido el fruto de esa cooperación, entonces quienes se van a beneficiar de los productos son por derecho todos los que han contribuido en esa creación, ¿sí? Ahora, entonces, cada quien está capacitado, tiene ese poder de exigir que los otros le den algo. Es un derecho a recibir, pero ese derecho está condicionado a que haya aportado, haya contribuido a la generación de ese bien común. Bien. Ahora, estoy aquí, por lo tanto, correlacionando por un lado deberes y por otro lado derechos. Y ahí esa, la correlación de la que les hablaba al inicio, y eso por supuesto está en el ordenamiento jurídico. A ver, esa obligación de contribuir al bien común, ya, obligación. No se deja eso como a voluntad de cada individuo, a su buen corazón, a su generosidad, a su sentimiento de solidaridad. No, no, no. Por ley hay que contribuir a ese bien común. Y si no, uno no hace, entonces le cae ahí alguna pena. Bueno, queridos estudiantes, me doy cuenta que se me acabó la hora, entonces con esto me despido.